Hermanos, vayan a la Biblia. Quiero que vayan a Juan 9:40. Juan 9:40. Está delante de Lucas. Voy a leerlo yo primero y después cuando termine vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? ¿Ya lo tienen todos? 9:40. Juan 9:40 dice así: Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Todos juntos? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Padre, te pido en esta hora, Padre, que tú bendigas grandemente a nuestro pastor, úsalo grandemente, ayúdalo, Padre, haz que nuestros oídos, Padre, estén atentos, Padre, y que tu palabra sea glorificada en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, amén. Gracias, hermano. Estamos en Juan capítulo 9, versículo 40. Los fariseos preguntan: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Esto es en respuesta de lo que el Señor había hecho en la vida de un joven. Y vamos a tratar este tema sobre la ceguera espiritual en esta tarde, la ceguera espiritual. La parte más peligrosa conduciendo un carro o un vehículo son las partes que les llaman en inglés the blind spots, las partes de ceguera o que no se alcanza a ver el carro. Por un momento, cuando uno va manejando, hay un momento breve donde no podemos ver el carro que viene al lado de nosotros. Es el tiempo más peligroso de conducir un carro, porque no hay espejo, no hay ángulo, aparte que nos volteemos completamente para ver ese carro. Así es la vida, hermanos. Cuando menos nos demos cuenta, hemos caído en este error de estar ciegos espiritualmente. Los fariseos en Juan capítulo 9 eran ciegos declarados por Jesús y por ellos mismos. La ironía era que Jesús había sanado a un hombre nacido ciego. Los fariseos trataron de encontrar una razón legítima y legal para acusar al Señor y hacerlo. Se expusieron a la realidad de que ellos eran ciegos espiritualmente hablando. Por eso la pregunta: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Nosotros también tenemos puntos de ceguera en nuestra vida. Los fariseos no podían ver lo que Dios estaba haciendo. Había hecho un milagro y los fariseos y los vecinos que estaban ahí no podían ver ese milagro. ¿Cómo somos, hermanos, en la vida cristiana? A veces Dios está haciendo grandes cosas alrededor de nosotros y no lo podemos ver. Cuando tenemos ceguera espiritual, algo fantástico podría estar ocurriendo alrededor de nosotros y ni cuenta nos daríamos. Es increíble que lo que miramos es lo que nosotros queremos ver, pero no logramos ver lo que Dios está haciendo. El testimonio de este joven ciego que recibió su vista es la historia de los cristianos de la Biblia y todos los demás que han seguido después de él, hermano. De ahí viene el precioso canto Sublime Gracia. Estábamos ciegos, perdidos sin él, pero Cristo nos encontró. Hermano, esa es la historia repentina de cristianos a través de los siglos, que Dios nos abrió la vista, nos dejó ver la verdad del evangelio. Qué diferente fue después de ser salvo y venir a la iglesia, ¿verdad? De repente entendíamos la palabra de Dios, de repente entendíamos los cantos, de repente salíamos diciendo: wow, qué tremenda bendición, quiero más. Pero cuando estábamos ciegos espiritualmente, pues entrábamos y salíamos como siempre. Y no importaba que el que estaba dirigiendo hablaba en latín o en inglés, o no importa, era igual. Estábamos ciegos espiritualmente hablando. Aquí en esta historia aprendemos algunas verdades espirituales. No es el bosquejo, pero quiero resaltarlas. En el versículo 25, vean ahí, en el versículo 25 dice así: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es el primer principio que
que podemos ver, o la verdad bíblica que podemos aprender en este pasaje, es que el valor del testimonio es importante, hermanos. Su testimonio, mi testimonio es importantísimo. Y mucho descansa sobre nuestro testimonio. Quiera o no, la gente está mirando su testimonio. La gente quiere saber lo que usted piensa de las cosas. Y yo creo que muchas veces gente alrededor de nosotros blasfema aún en nombre de Dios, porque quieren ver qué tan cierto es su cristiandad. Quieren oír un cristiano parándose por la verdad. Hermano, yo no sé usted, pero este mundo está sediente de ver cristianos verdaderos que se pongan de pie. Podrán decir que no, y podrán levantar banderas de agendas homosexuales y todo lo demás, pero hermano, este mundo, cuando un verdadero cristiano se para, hermanos, se quedan atónitos con la boca cerrada, porque no pueden debatir con el poder de un testimonio. La fe es algo práctico que tiene que ver mucho con nuestras vidas diarias. Vean el versículo 6, ahí en ese pasaje, capítulo 9. Es el siguiente verdad espiritual, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la vida cristiana es práctica, hermanos. La fe debe ser algo que es práctico, que podemos poner nuestras manos cada día. Hermano, la fe no es un misticismo. La fe no es algo que solo ciertas personas pueden experimentar. Recuerde que la vida cristiana es un proceso, es una experiencia personal con Cristo Jesús. Debe usted poder palpar su fe. Debe usted poder caminar en fe. Caminar en fe, en esencia, es poner la palabra de Dios en práctica. Interesante que Dios usó la saliva y Dios usó el lodo. Pudo haber no usado eso, pero acudió a cosas materiales, cosas tangibles, cosas que podía poner su mano, porque Él quiere que atendamos, hermanos, que este asunto, esta vida de la fe, esta vida de vivir por fe, hermanos, está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. Cada mañana usted puede abrir la palabra de Dios en su mesa, en su recámara, y poner en práctica su fe. Cada mañana, hermanos, está tan cerca. La siguiente verdad es que la fe verdadera crece. La fe verdadera crece. Fíjense en el versículo 11. Vamos a ver cómo comienza a cambiar este hombre que fue cuestionado respecto a la ceguera, porque querían caer a Cristo en trampa. Querían arrestarlo, querían agarrarlo a él, y usaron a este hombre que fue sanado de la ceguera, lo quisieron usar en contra de Jesús. Pero fíjese el proceso de su testimonio. El versículo 11, estamos ahí. Comenzó diciendo él, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ese fue su primer testimonio. Práctico, dijo lo que vio, nada complicado. Pero ahora vean el versículo 17, algo interesante. Versículo 17 dice: entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo: ¿qué? ¿Qué es qué? Ahora ya está aumentando su testimonio. Ya no nomás fue, agarró lodo, escupió, no. Dice, ahora está declarando, es profeta. Fíjese el versículo 25, que ya lo acabamos de leer. Versículo 25, cómo va escalando su testimonio. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora qué, veo. Ya ahora está más agresivamente dando testimonio. Dice: yo no sé qué bronca traen, pero una cosa sé, que un día yo estaba ciego y ahora veo. Ya está aumentando su testimonio, está agarrando confianza, está creciendo. Ahora fíjese en el 38. Y le dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. ¿Se fija cómo creció su fe? Creció nomás diciendo, agarró saliva, lodo y yo no sé. Y ahora dice: creo, Dios. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que la fe verdadera crece. Hermano, ¿cómo está creciendo su fe? Pregúntese: ¿qué cambios ha iniciado o comenzado su fe en su vida? ¿Dónde ha cambiado usted? ¿Ha cambiado su actitud?
¿Ha cambiado su espíritu, su motivación diaria? ¿Ha cambiado su gozo? Ahora es gozoso, ahora está creciendo en la fe, quiere más de Dios, está aprendiendo algo de la palabra de Dios. ¿Cómo va creciendo su fe? ¿Ha visto un cambio en su vestuario? ¿Está creciendo en sus estándares, en su nivel de testimonio? Debe haber una diferencia entre cristiano y el que no es cristiano. Dios nos manda a ser la sal de la tierra, la luz de estas tinieblas. Hay un crecimiento en usted. ¿Qué cambios ha tenido usted en su vida? Antes decía malas palabras, ahora ya no las dice. Antes miraba novelas, ahora ya no las ve. Antes andaba con esos amigos mundanos, ahora ya no puede andar con ellos. ¿Cómo está creciendo su fe? Y si su fe no está creciendo, entonces no ha de tener la fe verdadera, porque la Biblia enseña que la fe crece. La fe verdadera crece. La ceguera espiritual interviene en eso. La ceguera espiritual afecta nuestra fe. Y eso es donde tenemos que tener cuidado, hermanos, de no estar ciegos espiritualmente. No tener esa ceguera espiritual que puede perjudicar nuestro crecimiento, nuestra vida de fe, nuestro cristianismo. Quiero unas cuantas cosas que decir acerca de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual viene cuando vemos el pecado y no al pecador. Voy a repetir otra vez. La ceguera espiritual viene cuando vemos el pecado y no al pecador. Fíjense en el capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ellos eran incapaces de ver que Dios puede ser glorificado en un hombre pecador, ciego. Ellos nomás estaban viendo el pecador. Ellos estaban más interesados en quién pecó, que este hombre estaba ciego de nacimiento y ahora puede ver. Eso es lo que la ceguera espiritual hace. Nos convierte en juzgadores. Fíjense Mateo 7:1, por favor. Mateo 7:1. Mateo 7:1, por favor. Dice la Biblia en el versículo 1: no juzguéis para que no seáis ¿qué, hermanos? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La ceguera espiritual, hermanos, nos roba de la capacidad de ver al pecador, de ver al pecador, y nos fijamos solo en el pecado. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, por favor, sígame. Versículos 11 y 12 dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Jesús advirtió a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Fíjense en el versículo 8 de nuestro texto, Juan. Regresando a Juan 9. Fíjense en el versículo 8. Lo que dijo la gente de la vecindad. Lo que dijo doña Florinda y don Ramón y todos ellos. Fíjense lo que dijeron ellos en el versículo 8. Para entender, ¿verdad? Vean el canal 8, por favor, ahí. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y que mendigaba? Cuando Cristo vino a los suyos, a su pueblo donde él fue criado, dice la Biblia que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? Y dice la Biblia que tristemente Dios quiso hacer milagros ahí, pero no pudo por la incredulidad
de esa gente. Hermano, cuando usted y yo estamos ciegos espiritualmente, nos convertimos en juzgadores, comenzamos a juzgar al pecador por el pecado, en vez de ver que es un pecador en necesidad de un perdón de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, de no estar ciegos espiritualmente, porque Dios nos va a permitir solo lo que somos capaces de ministrar, solo lo que somos capaces realmente de amar y ayudar. Dios no nos va a encomendar almas perdidas. Dios no nos va a encomendar gente en necesidad, gente enferma espiritualmente que necesitan ayuda, amor, un hermano en Cristo que lo levante, que lo anime. Dios no nos va a encomendar eso si somos cristianos ciegos, que nos fijamos solo en el pecado en vez de ver el pecador con el pecado. Cristo sanó al leproso. Él no vio la lepra, vio al hombre que tenía lepra. Dios no vio a la mujer que tenía 5 maridos, 6 o 5, y el que tenía no era su marido. Dios no vio a esa mujer así. Dios vio a una mujer en necesidad ahí en el pozo de Jacobo. ¿Qué de nosotros? Somos rápidos para ver al pecador. Dice, ay, nomás, mira nomás, qué horrible pecado. Pero Cristo murió por ese pecador. Número 2, la ceguera espiritual viene cuando no entendemos que Dios permite ciertas cosas para ser glorificado. No es que pecó dice el versículo 3. Cristo respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que Dios sea glorificado. Vayan conmigo Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sígame, iglesia, por favor. Es un principio, creo que puede ayudarnos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, Dios tiene un propósito, un plan para nuestras vidas. Y nosotros no estamos ahí para juzgar al hermano. No podemos nosotros detener la mano de Dios, lo que Dios quiere hacer. Nadie sabe del día de mañana, mis hermanos, lo que quiere hacer Dios. La Biblia dice en Santiago que nuestra vida es como una neblina. Un día estamos y al próximo día ya no estamos. Entonces, si yo no tengo la garantía de mi futuro, ¿por qué voy a juzgar el futuro posible de un hermano o una hermana en Cristo? O de un pecador que viene a los pies de Cristo. Hermanos, estamos hablando de una madurez espiritual, de quitarnos esa ceguera de los fariseos que se enfocan en el pecado del pecador y no pueden ver que Dios usa circunstancias drásticas, horribles, feas para ser glorificado. Gloria a Dios, hermanos, por el borracho que es convertido y convertido a Cristo. Gloria a Dios por ese hombre que dijo, yo no ocupé clases, yo no ocupé semanas, ocupé la salvación en Cristo. Y de un momento al otro dejé de querer tomar, ¿por qué? Porque fue Cristo que hizo eso, hermanos. Y Dios es glorificado, hermanos, lo que no sirve. Dios es glorificado en lo que todo el mundo menospreció, que no dice la Biblia que Dios ha escogido lo vil, lo menospreciado de este mundo, para avergonzar a lo que es especial. Hermano, Dios es un experto en ser glorificado en cosas que no funcionan, cosas quebradas. Es el alfarero, nosotros el barro. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 18 que el alfarero iba trabajando y se le echó a perder en las manos de él ese barro y la desbarató y volvió a comenzar de nuevo en él. ¿Sabe? Muchos de nosotros nos gustaría decir, ya échalo a la basura, ya no sirve. Pero Dios no echa a nadie en la basura. Dios dice, una vez más, voy a comenzar contigo. Número 3. Cuando nos escondemos atrás de una religión o prejuicios. Regresemos a Juan capítulo 9, por favor. Juan capítulo 9. Jóvenes, señoritas, asegúrense de no estar mirando su teléfono y guarden esas cosas, por favor.
Yo no creo que a Dios le agrada si está la predicación de la palabra de Dios y usted está mirándose en cosas del teléfono, ¿verdad? Juan capítulo 9, estamos ahí, versículo 14. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Qué ingratos, ¿no? Se fijaron más que era el día de reposo que este hombre, pobre hombre, que nació ciego. ¿Usted entiende, hermanos, lo que es estar ciego? Pero entiende aún más, jamás tener la experiencia de conocer nada. Nunca viste luz, nunca viste el rostro de nadie, nunca supiste lo que son colores, nunca viste flores, nunca viste el cielo, nunca viste nada. Y ahora de repente por primera vez estás viendo todo. Yo creo que este hombre está, por eso dijo, yo no sé, pero lo que sí sé es que estaba ciego y ahora puedo ver. Pero ¿sabe lo que el fariseo dice? No, pero el día de reposo. No, es que tiene que hacer las cosas bien. No, espérate, es que la ley es la ceguera espiritual. El día de reposo, ¿verdad? Qué horrible lo que está haciendo. Fíjese, sigamos leyendo, versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Hermano, la ceguera espiritual crea disensión. Crea disensión, hermanos. No hay peor cosa que la división. El padre de la división es el diablo. Y no hay peor cosa, hermanos, que haya división en una familia, que haya división en una iglesia, que haya división en un lugar de trabajo, en un ministerio, en una ruta, en una clase, en lo que sea, hermanos. Dios bendice la unidad, y la unidad viene de una singularidad, de una vista, de una visión singular en Dios. Pero Dios es experto en causar división, y entonces cada quien comienza a agarrar su diferente vista y su propia agenda, y ya ni sabe dónde vamos y por qué vamos y por cómo comenzamos, y ya comienzan las broncas. ¿Por qué? Por la ceguera espiritual. Mano, hay que mantener en alto lo que es importante: la palabra de Dios, los pecadores y predicar a Cristo. Dice, es día de reposo. Luego el segundo dijeron, es pecador. Y decía, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Estaban cuestionando el milagro. Mano, solo un ciego se va a ir de aquí diciendo que Dios no está aquí, al ver tanta gente que Dios está cambiando, y ver pecadores venir a Cristo, ver gente que amamos, que conocemos por años, algunos de ustedes, que Dios obra en sus corazones y se arreglan sus vidas, otros que aseguraron su salvación, y ver todo esto estar pasando, hermano. Solo un ciego puede irse aquí diciendo, un día más, domingo más, vámonos ya, corramos porque ahorita están jugando los Cubs. No quería tratar el tema, pero estoy dolido. Oren por mí, por mis hijos. No han comido desde que perdieron los Dodgers. Me duele tanto el corazón que me pongo Ben Gay aquí. Cuando nos escondemos atrás de religión, hermano, más y antes que bautistas somos cristianos. Número 4, cuando el temor gobierna nuestras vidas. Y aquí termino. Regresemos a 9:18, por favor. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Híjole, estos ingratos. Ay. Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que habían recibido la vista. Imagínense nomás, llamaron a los pobres papás, ¿verdad? En el versículo 19, y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, eso sí, y sí que nació ciego.
Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Hermano, casi que era como ridículo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando estamos ciegos espiritualmente, actuamos ridículamente. Actuamos tontamente. Hasta decimos, pero hermano, ¿qué no vio el hermano? ¿Qué no pensó? ¿A poco no se puso a pensar? Pero ¿sabe por qué? Porque la ceguera espiritual, hermano, nos lleva a actuar de una manera que no es sabia, irracional. Le garantizo que los peores días de su vida cristiana, sus momentos de fracaso espiritual, han sido cuando usted ha andado ciego espiritual, cuando no ha estado caminando con Cristo como debería de caminar, cuando venía a la iglesia para deleitarse entre los hermanos, pero no venía a la iglesia buscando a Dios. Le garantizo que es cuando usted y yo hemos fallado más a Dios. Los padres tuvieron miedo. Fíjense, sigamos leyendo el versículo 20, por favor. Dice, sus padres respondieron y dijeron, sabemos. El versículo 21, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él y él hablará por sí mismo. Y fíjense en el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los quienes, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Como aquí diciendo, no nos metan en esta bronca. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Entre paréntesis, cuando hay ceguera espiritual, familias son desunidas. Hay división entre familias. No hay peor cosa que una familia deje de pararse juntos por la fe. Cuando padres abandonan a sus hijos espiritualmente, cuando hijos abandonan a sus padres espiritualmente, cuando esposo y esposa se abandonan espiritualmente. ¿Y sabe por qué sucede eso? Por temor. ¿Y sabe de dónde viene el temor? De la ceguera espiritual. De la ceguera espiritual. Proverbios 29:25 dice la Biblia, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Primero de Juan 4:18 dice la Biblia, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que nos hace falta es ir al Siloé, como Cristo le mandó a este hombre que fuera a Siloé, para lavarse de la ceguera espiritual. Ese lugar donde Dios lo mandó a lavarse era el lugar de encuentro con Dios, el lugar estipulado por Dios, el lugar donde dijo y determinó Dios que ahí iba a recibir su vista. Hermanos, la única manera de arreglarnos y asegurarnos que no hay ceguera espiritual es viniendo a la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra, que lumbrera a mí ¿qué? Mi camino. La única esperanza que tenemos, la única esperanza que tenemos es a través de la palabra de Dios, de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Pregúntese, ¿es bíblico no perdonar? ¿Es bíblico no ayudar? ¿Es bíblico tomar esa decisión? ¿Es bíblico tomar aquella decisión? ¿Es bíblico? Así debe vivir el cristiano. Señor, ¿es bíblico? ¿Es bíblico? Hermano, tristemente cuando nos desviamos de la verdad y de los principios y preceptos de Dios, comenzamos a hacer un montón de aberraciones, un montón de cosas que no tienen sentido, y nos metemos en bronca tras bronca, y cuando menos pensamos hemos perdido el camino y ya no sabemos cómo ni regresar a donde está la sana doctrina, donde deberíamos de estar espiritualmente, y comenzamos a querer tapar nuestro pecado y nuestros errores, y comenzamos a querer arreglar nuestra vida, componerla, y comenzamos a echarle culpa a medio mundo el por qué estoy como estoy. Y Dios dice, regresa a mí. Por eso dijo Dios en Apocalipsis, cuando hablaba de la iglesia que había perdido su primer amor,
Dijo: recuerda por tanto de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba bien? Usted estaba enamorado de Cristo, usted estaba en fuego, todo iba bien, todo estaba usted en su primer amor. ¿Dónde fue aquel lugar? Dice Dios: regresa a aquel lugar y comienza de nuevo. Porque ahorita anda a saber dónde. Como Dorothy en el Land of Oz. Ya ni sabía dónde andaba. Perdida, corriendo, escondiéndose con temor. Y según la historia, la respuesta siempre estaba en sus pies. Siempre estaba ahí. Y hermano, déjeme decir, la respuesta a sus problemas matrimoniales, la respuesta a los problemas espirituales están más cercas de lo que usted cree. Pero cuando alguien está ciego, hermanos, cuando alguien está ciego no puede ver ni nada que está enfrente. Y ahí está la lámpara, como el otro día que me pegué en el pie. Ahí estaba. Pero por la ceguera, por la falta de luz, me pegué el pie. Y ahí estaba cerquitas. ¿Cuántos de nosotros estamos lastimados, heridas? Estamos sufriendo golpes en la vida innecesarias, lastimando a gente que amamos, gente lastimándonos a nosotros, gente lastimándose a sí mismos por falta de perdón, por amargura, por rencor. ¿Y sabe todo? Porque la ceguera espiritual. Por la ceguera espiritual. Estamos caminando por el callejón ahorita, mi esposa y yo, y ahí dice una puerta, no sé qué edificio es, pero dice The Blind Department. Y le dije a mi esposa: ¿pero cómo una persona blind va a poder saber que si está ahí? Dice Blind Department. Y mi esposa se rió. Dije: no, obviamente es para los que van a llevar a los ciegos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? Tenga cuidado. Anda ciego espiritualmente, se anda topando en cosas, teniendo problemas innecesarios. La ceguera espiritual. Que Dios nos libre de no ser una iglesia ciega espiritualmente. Hay que gozarnos, hermano, por lo que Dios está haciendo. Amén. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Señor, danos este entendimiento, Señor, de entender, Señor, que el diablo es un experto para apagar las luces en nuestra vida, para hacernos tropezar, para que